Ecuador es potencia mundial desde que gobierna Daniel Noboa, Diana Salazar renuncia y la asamblea se pinta de morado. Esto es La Mano Negra. Vamos a hacer un breve repaso por lo que pasó desde el 14 de mayo en nuestra Asamblea Nacional. Podríamos resumirlo en una frase: aplanadora política. No, en serio. Aunque José de la Gasca es más humilde de lo que todos pensábamos, y a él no le parece que la Asamblea se haya convertido en una aplanadora morada, los datos nos dicen otra cosa. Al final, el gobierno nacional logró la tan ansiada mayoría legislativa y así se convirtió en la primera fuerza política en la Asamblea. Lograron la presidencia con Nils Olsen a la cabeza y a las dos vicepresidencias con Michelle Mancheno de ADN y Carmen Tiupiul de Pachacutic. Sade Fritzi dio el salto del tour presidencial a la primera vocalía del CAL y hoy preside la comisión que se encarga de dirigir, planificar y coordinar las actividades de la Asamblea junto a Samuel Salieri de PSC, Mónica Salazar de ADN ex RC hasta el 13 de abril y Steven Ordóñez, que es independiente. Y aunque nuestro encantador de Swifties en su discurso asumiendo la presidencia se centró en una asamblea que buscará recuperar la confianza de la gente, en la que exista pluralidad y paren de haber negociados a las espaldas de la ciudadanía. Disculpas a todos los ecuatorianos porque durante años tuvieron que ver cómo esta asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente. Cómo fue tomada por los intereses propios, cómo se desagradó el debate y cómo se desvió su propósito. No le tomó ni 10 minutos el que todos esos movimientos por debajo de la mesa dieran sus primeros frutos. Y a ver, todos sabíamos qué iba a pasar. No solo ellos negocian, todos lo hacen cuando no son mayoría. Es el único recurso que te da la democracia. Pero al menos no seamos tan caraduras, porque nuestro galán de naranjito no dudó en suspender la sesión cuando los votos no le dieron para la segunda vicepresidencia y tampoco se le ablandó el corazón cuando la RC buscaba intervenir. 36 votaron a favor de la moción, 65 en contra y 10 abstenciones. Por tanto, la moción ha sido negada, señor presidente. Suspendo la sesión. Y mientras hablo, sé que mis hijos me están viendo desde casa, con esos ojos grandes que no necesitan entender de política para saber que algo importante acaba de empezar. Entonces, si vamos a hablarles a nuestros hijos con la convicción de que estamos haciendo algo bueno porque ellas solo con verlo lo entienden, no vayas a hacer todo lo contrario de lo que dijiste en el primer punto. Porque si estás tan seguro de que ya no tienen capital político, ¿por qué el miedo? ¿Por qué no dejar que propongan su candidato? Hasta el martes 20 de mayo, los asambleístas de la RC no han podido intervenir. Preguntamos entonces, ¿así se ve una asamblea plural que no busca dividir, dándole la potestad a una sola bancada? ¿Y el voto de 4.5 millones de personas, ese voto no importa? Me gustaría, señor presidente, si tengo la atención del caso, porque de lo contrario no puedo intervenir. Me reservo hasta que haya el respeto. Raúl Chávez, de la bancada de la Revolución Ciudadana, presentó una acción de protección contra Nils Olsen para que un juez le obligue al señor presidente de la Asamblea Nacional a cumplir su deber, mediar de manera correcta la sesión de la Asamblea. Y no porque, como nuestro galán Asambleísta Olsen Piet Nils Antones nos quiere hacer creer, sea porque les haga camillar de lunes a viernes. La tristeza más grande nos la causó Alfredo Serrano, que luego de un trabajo impecable como secretario de la Asamblea, tuvo que dejar el cargo porque se nombró a Giovanni Bravo. En contra y abstención 7. ¿Qué tengo que decir, señor operador? Con todos los grandes cargos a favor de ADN, había un paso más que lograr: las comisiones permanentes de la Asamblea, que para quienes no lo saben, son las comisiones que deben sesionar de forma regular los proyectos de ley, realizar pedidos de fiscalización, evaluar el cumplimiento de normas y promover la participación ciudadana. Existen 15 comisiones permanentes y 13 de ellas le pertenecen ahora a ADN, pues con mayoría legislativa se aprobó la conformación oficial de las comisiones propuestas por Ferdinand Álvarez de ADN, también ex-RC. Lo interesante de esta conformación es que dentro de las 13 comisiones se han repartido entre 3 y 4 legisladores de la RC para mantener mayoría de ADN en ellas, es decir, entre 6 y 7, haciendo así más fácil escoger el presidente y vicepresidente de cada comisión, mientras que en las comisiones de niñez y la de garantías constitucionales está lleno de legisladores de la RC. Y aunque José de la Gasca lo niegue, sabemos que Daniel está más que contento porque desde ahora no tiene forma de echarle la culpa a alguien más, porque todo lo que pase en ese país tendrá un único responsable. Así es,
Rafael Correa. Este lunes 19 de mayo se terminó de designar a todos los miembros de la Asamblea. Posesionaron los representantes del Parlamento andino, se conformó el Comité de Ética y se designó la comisión ocasional encargada de analizar las reformas constitucionales sobre el financiamiento a partidos políticos. Nuestro viajero estrella no tardó nada y a pesar de estar en pleno vuelo al Vaticano, no desperdició un minuto de su aplanadora y envió un proyecto de ley económico urgente para desarticular la economía criminal. Pero espere, suena más bacán de lo que en realidad es. Vamos a hablar de esto en un momento. Para cerrar el tema de la asamblea, Nils Olsen les dijo a todos los legisladores que si quieren cobrar su lunes, tienen que camellar el lunes también. Así que ahora se sesiona los lunes, martes y miércoles por la mañana, se trabaja de lunes a viernes en las comisiones especiales, el viernes también se trabaja en territorio, el sábado se descansa y el domingo de ley a misa. Todo bien con que sea una medida para aumentar el nivel de la confianza de la gente y que les dejen de decir vagos, pero capaz por ahí la reforma va por otro lado, porque igual se pueden quedar dormidos adentro, ¿no? El que vayan más no significa que vayan a trabajar más y mejor. Además, ¿cómo le van a hacer para trabajar los viernes en territorio y en las comisiones especiales? Y los asambleístas de Loja, del Oro, de Zamora Chinchipe, de Galápagos... No es una medida que aleja al asambleísta del territorio en realidad. Y la otra pregunta que nos queda es que si todos los asambleístas van a tener que cumplir la medida o Anabel Asín tiene permisos especiales para estar en el Vaticano durante la segunda sesión de la asamblea. La segunda de 4 años. Diana Salazar se despidió del país con un video titulado Mi despedida, publicado en la página de Fiscalía. La jueza favorita de las élites llegó a su puesto en 2019 con el objetivo de ayudar a Moreno a perseguir a sus excompañeros de Alianza País. Antes de ser fiscal, fue conocida por perder las pruebas del caso denominado FIFA Gate, un caso de lavado de activos que involucraba a exdirigentes de la FEF, y por archivar el caso de Cy Bank relacionado con la familia El Juri. En los 6 años que estuvo a cargo de la fiscalía, nunca decepcionó a sus jefes. Conversamos, comparamos amenazas. A pesar de haber sacado 10 de 20 en la prueba para ser fiscal, fue muy diligente. ¿Pero por qué? Nos vamos a decir. Se puede decir que Diana es el Van Helsing de los correístas, ya que se dedicó a perseguir judicialmente a cada uno de ellos. Empezó con el caso Sobornos, donde por faltas de pruebas condenó a Rafael Correa a 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación en actividades políticas por influjo psíquico. Para más o menos visualizar cómo Diana Salazar manejaba la justicia a su favor, hagan de cuenta que Dianita era Lord Vader y usaba su fuerza para amenazar con quitar visas, abrir investigaciones previas y hasta judicializar a jueces que no se alineaban a sus jefes. Un excelente ejemplo fue el caso en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. También le encontraron chats donde decía para quiénes realmente trabajaba. Porque Diana pensaba en grande. Ella no pedía favores a nombre de Moreno, Lazo o Noboa. No, ella lo hacía en nombre de la embajada estadounidense. Y entre sus chats más frecuentes estaban los que compartía con Fernando Villavicencio y Ronnie Aliaga, sus fieles informantes. Salazar trabajaba duro para enjuiciar a los correístas, pero aún más para archivar los casos en contra de sus amigos. A pesar de amenazar con perseguir a los involucrados de INA Papers, uno de ellos siendo Lenín Moreno, no hizo absolutamente nada. También lo salvó del juicio por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido durante el paro de 2019. A Guillermo Lasso no le tocó ni un pelo por el caso del Gran Padrino y a Noboa lo ayudó con esconder información sobre el asesinato de Villavicencio para que se riegue la teoría de que fue el correísmo y darle la victoria a un gran amigo de los gringos. Los comentarios sobre la salida de Salazar no se hicieron esperar y los elogios le llovieron. La embajada estadounidense destacó su compromiso con la justicia y Noboa la premió con la embajada en Argentina. En Banana pensamos verla descansando en Miami e impartiendo clases de lawfare y cómo vender patrias junto a María Paula Romo y Richard Martínez, pero Argentina tampoco está tan mal. La salida de Diana Salazar fue nota de prioridad para todos los medios del país. El Universo, medio tradicional de las élites guayaquileñas, citaban a Diana Salazar. El servicio público es un llamado del país. Claro, porque Diana llegó ahí por voluntad popular. En otra nota, sí la elogiaban directamente. En más de 6 años, Diana Salazar enfrentó acciones políticas, administrativas y hasta delictivas que buscaban separarla del cargo de fiscal general. Acabamos de hacer un recuento de lo que hizo Salazar. Y acá en Banana nos preguntamos si acaso vivimos en realidades alternativas, porque nosotros, como gran parte del país, vimos cómo se dedicó a abrirle causas a la oposición política. Entonces, los jueces han
sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Mientras el país se volvió cada vez más inseguro y en ningún momento a quienes encabezan el crimen organizado en el país. La renuncia de la doctora Diana Salazar al cargo de fiscal general es un golpe duro para la lucha contra la corrupción y la impunidad. No, señor Jorge Alvear, muchos ecuatorianos la recordaremos como la mujer que convirtió a la fiscalía en un lugar de persecución política y de absolución para delincuentes como Moreno, Lasso y el presidente actual. El Comercio, El Universo y otros medios resaltaban la nota de despedida que hace la embajada gringa a Diana Salazar. Los medios de comunicación de las élites se han encargado del arduo trabajo de vender a Estados Unidos como la figura que lucha contra el mal a nivel global. En nuestro país, esa narrativa se asentó como verdad universal. El Comercio y El Universo escriben la nota porque saben que muchos ecuatorianos van a creer que si Estados Unidos la felicita, tiene que ser porque hizo bien su trabajo. Así como han construido la narrativa de que la salida de la base de Manta es la razón de que el país tenga el nivel de inseguridad ni ahora, y no que los últimos 3 gobiernos se hayan dedicado a aplicar políticas de austeridad para combatir al Estado obeso y que sus autoridades hayan estado vinculadas a casos de corrupción y delincuencia organizada. ¿Se acuerdan de esos memes que ponían edificios futuristas con encabezados tipo "Si Noboa ganaba en 2006"? Pues parece que el hijo vive en un país así. Pues el 24 de mayo habló de un país en el cual ni tú, ni yo, ni nadie vive. Parece que en la mañana vio uno de esos memes y dijo: "Brother, la plena que soy arrecho, brother. Salí de este país, brother. Soy arrecho, brother. Sí, soy arrecho". Lo que sí nos dejó como a la nueva vicepresidenta fue que habló más de 16 minutos y casi sin equivocarse. Noboa habló de un país que salvó de la decadencia, que salvó del fondo del abismo económico, que le ha declarado la guerra a los grupos de delincuencia organizada que han buscado desestabilizar al Estado y les ha ganado, al que le ha invertido para darle dignidad a los olvidados como a las nuevas madres o a los niños y las escuelas. Habló sobre nuevas soluciones habitacionales y de un Estado libre de corrupción. Dijo que han vencido a las oligarquías y que su lucha ha despertado interés en la inversión externa, que sus 19 viajes al exterior no han sido en vano y que las delegaciones presentes lo muestran, aunque solo había un presidente que había sido escogido constitucionalmente entre los presentes que aceptaron la invitación, Gustavo Petro de Colombia, el cual aprovechó para decirle a Noboa que tiene presos políticos. Creo que Glass es un preso político. Pero si no nos creen a nosotros, vayan a informarse en medios como La Data. Igual, allá tienen las periodistas más guapas del medio. La mejor cobertura no te la pierdas con las periodistas más guapas del medio. Que es lo importante al hablar de política. Pero si tampoco te convencen las periodistas y tu onda es más la moda, seguramente también tienen un análisis de qué usó cada autoridad para la ceremonia. Y obviamente Radio Centro tampoco se queda atrás. Porque como todo anda bien en el país de los Noboa, podemos darnos el lujo de analizar la moda y no cuán jodidos estamos, porque desde el 13 de abril algo maravilloso y mágico está ocurriendo, porque hay una sensación de tranquilidad y optimismo en el aire. Noboa también aprovechó para decir que él y su fórmula ganadora habían sido patriotas castigados y perseguidos. Patriotas que no pagan sus impuestos y que cuando les obligan se llevan su platita a Perú o Panamá. Por último, aprovechó para mostrar el nivel educativo del país y citó a Goethe en alemán. Y lo hizo también que sin siquiera explicar a lo que se refería, todo el mundo lo aplaudió. Lo importante es no hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho, soltó el filósofo. Y le decimos filósofo porque nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Qué hay de los 2 puntos que decrecimos económicamente este último año con todo y el aumento del IVA? ¿Qué hay de cierto en una guerra ganada contra quienes lo buscan desestabilizar si somos el país más inseguro de la región? ¿Qué hay de cierto en nuevas inversiones en otro tipo de energías cuando no podemos hacernos cargo de las que tenemos? ¿Qué hay de cierto en no olvidar a los marginados cuando 70.000 niños abandonaron el sistema educativo en la costa? Sí, ya te vimos defensor de "es que lo sacan para hacer homeschool, brother". Al final, hiciste lo que tanto habías ansiado en toda tu vida. Una TED Talk, un discurso motivacional donde aprovechaste para victimizarte por tu amarga vida, por la amarga vida de tu esposa, de tu madre, de tu padre, por lo duro que les ha tocado. Y de cómo su templanza los hizo salir adelante para llegar a ser funcionarios públicos. Ay, la vida del ecuatoriano promedio, ¿no? Me da ganas de llorar. Al final, tu discurso no dijo nada. No hablaste de los problemas que hay que solucionar, sino de un país inventado. Y problemas que en tu gobierno, por cierto, se han profundizado mucho más. Solo fue eso, un speech motivacional donde las venas te saltaron a la cabeza.